5 características del verdadero arrepentimiento. Sean bienvenidos todos a un nuevo video. Mi nombre es Dalia para los que aún no me conocen y hoy estaré compartiendo con cada uno de ustedes características que van a ser de gran ayuda para un verdadero arrepentimiento. Acompáñame hasta el final de este video porque de seguro que no te arrepentirás de escuchar estas 5 características respaldadas bíblicamente para un verdadero arrepentimiento. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, coge tu Biblia, que hoy vamos a compartir versículos bíblicos de cada característica que estaré compartiendo contigo. Aquí tengo todas las características en el teléfono para írselas diciendo a ustedes poco a poco y así puedan estar entendiendo todo lo que les voy a estar explicando. Esta enseñanza va a estar maravillosa y va a tocar tu vida, así como también ministró mi vida. Número 1, reconocimiento del pecado. La persona que se arrepiente reconoce y admite sus acciones pecaminosas. Ese reconocimiento es el primer paso para un verdadero arrepentimiento. Y para eso vamos también a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 51. Y leemos lo que nos dice la palabra de Dios, versículo 3. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Vimos que la primera característica para un verdadero arrepentimiento que es reconocer tu pecado. Y como leímos anteriormente, el salmista está reconociendo en este versículo sus transgresiones, sus pecados. Dice que siempre tiene presente sus pecados. Ese es el primer paso, reconocer que has pecado. Vamos entonces a conocer la segunda característica, dolor por el pecado. El arrepentimiento genuino conlleva un dolor sincero por el pecado. No es simplemente un temor a las consecuencias, sino un pesar profundo por haber ofendido a Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este punto de el dolor por el pecado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 nos dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y el otro versículo que quiero que conozcas es el Salmo 51, versículo 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Sacrificio. El sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado, es un espíritu arrepentido y quebrantado, así como lo dice la Biblia, porque Dios no desprecia un corazón arrepentido. Característica número 3. Abandono del pecado. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por el pecado, sino también abandonarlo. Hay un cambio de mente y de dirección que te impulsa a apartarte activamente de las prácticas pecaminosas. Y vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios de esta característica que te estoy diciendo que es abandonar el pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Esa es la importancia de confesar tu pecado. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente delante del Señor, va a confesar su pecado, va a confesar de que se equivocó, de que hizo algo incorrecto y va a ir delante de Dios con humildad y compromiso de no volver a caer en ese pecado. Es decir, que todas las personas que esconden sus pecados no prosperarán, no les irá bien. Sin embargo, los que lo confiesan y se apartan de ese pecado, entonces, ¿qué va a hacer? Alcanzarán misericordia. Es decir, que es bueno que lo confieses, pero también que te apartes de ese pecado. Jesús le decía a muchas personas cuando las sanaba, le decía: vete y no peques más. He aquí la importancia de confesar el pecado
y abandonarlo. Otro versículo que nos habla de este tema es en Primera de Juan, capítulo 1. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar. Recuerda, si confesamos nuestros pecados a Dios, ese es el primer paso. Si confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. La cuarta característica es la confesión a Dios. La Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados a Dios. El arrepentimiento implica hablar sinceramente y abiertamente con Dios acerca de nuestras transgresiones. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia, porque quiero compartir cada uno de estos versículos contigo para que los anotes y después que termines de ver este video, los estudies con calma y tranquilidad ahí en tu casa. Y el otro versículo que quiero compartir contigo es el Salmo 32:5. Finalmente le confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Hay muchas personas que están teniendo culpabilidad en sus corazones, pero aquí está la solución para que esa culpabilidad se vaya de tu corazón. Y es que cuando tú confiesas tus pecados a Dios, y no le ocultas nada, mira, Dios conoce todo de ti. Dios conoce todo, absolutamente todo lo que hay en ti. Todo. Entonces, cuando tú confiesas a Dios, a pesar de que ya Él sabe todo, pero cuando tú le confiesas y le dices esto, Señor, he pecado contra ti, perdóname, me arrepiento de todo mi corazón, y tratas de no volver a caer en ese pecado, entonces dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Y dice que cuando tú confiesas tus pecados a Dios, algo maravilloso ocurre, es que Dios te perdona y también tu culpabilidad se va. Esa culpabilidad del pecado, esa culpabilidad que crea en ti el pecado, se va. ¿Por qué? Porque vas a sentir el perdón de Dios. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, no tiene por qué sentirse culpable, porque inmediatamente va a sentir el perdón de Dios, porque Dios es un Dios lleno de misericordia y lleno de perdón. Y la última característica de un verdadero arrepentimiento es el perdonar a los demás. El arrepentimiento verdadero también se refleja en la disposición que tengamos en perdonar a los demás. Jesús enseñó que aquellos que esperan en el perdón de Dios deben estar dispuestos a perdonar también a los demás. Y este ejemplo lo vemos en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. El perdonar al que te hirió, al que te hizo daño. Eso también va a ayudar a que tus oraciones no tengan estorbo y sean escuchadas por Dios. Estas 5 características que te he mostrado de un verdadero arrepentimiento, aplícalas en tu vida, anótalas, vuelve a ver este video si es necesario y anota cada una de estas características que he compartido contigo, memorízalas y aplícalas a tu vida y verás cómo todo va a cambiar para bien, cómo esa culpabilidad se va a ir de tu vida y cómo vas a sentir el perdón de Dios en ti. Yo oro en este momento para que tú puedas sentir el perdón de Dios sobre tu vida, para que esa culpabilidad y esa condenación se vaya en el nombre de Jesús. Recuerda que un verdadero arrepentimiento no trae culpabilidad. Se va la culpabilidad cuando hay un genuino y verdadero arrepentimiento. Cuéntame qué te ha parecido este video. Si este video ha sido de ayuda a tu vida, por favor apóyanos dejando tu like y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Que Dios les bendiga en gran manera.